Bueno, vamos a empezar, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Ok, hola. Bueno, lo que hice aquí fue seguir un poquito con lo que me habían dado del examen. No son todas, pero algunas cosas que vi en general. Me mandaron otro examen que era lo que era que si había una epidemia y se reducía a la mitad la población, ¿qué pasaba? Espérame tantito. Ya. Para que no extrañen mi letra, aquí les dejo una muy bonita. Me noté que tenían preferencia por mi letra tan agradable. Bueno, aquí lo que yo quiero mostrarles es en principio cómo se construye la caja de Edward a partir de, en este caso estoy utilizando el agente A y el agente B, que serían el consumidor A y el consumidor B. La idea fundamental es que, por ejemplo, veamos de acuerdo a los datos cómo es que ahora sí que a cada nivel tenemos una isocuanta, o si es en el caso que fuera una curva de indiferencia, si fuera por el lado del consumo, pues marcaríamos la curva de indiferencia para cada nivel. Aquí, como tenemos en los ejes lo que es capital y trabajo, pues de antemano vamos a saber que estamos hablando de isocuantas y estoy desde el punto de vista de la producción. Básicamente lo que aquí quise ver, mostrarles, pues es la teoría, la parte clásica, ¿no? Que es cómo a partir de un nivel, a medida que nos vamos alejando del origen, tenemos un mayor nivel de producción. Y en ambos casos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el agente A, que puede ser el que produce, aquí puso un bien Q1, pero puede ser X1, y en el caso del agente B, que sea Y, como a medida que vamos incrementando el uso de los factores, podemos alcanzar mayores niveles de producción. Y por supuesto, es deseable alcanzar mayores niveles siempre y cuando el presupuesto que tenemos asignado pues nos sirva, ¿no? Lo que les mostraba también, que de alguna manera también es posible ver cómo a medida que vamos aumentando la cantidad de trabajo, de aquí a acá, cómo el capital tiende a disminuirse, porque finalmente son factores sustituibles, perfectamente sustituibles, divisibles, y por lo cual permiten este tipo de comportamiento en las isocuantas. Bueno, aquí lo que intenté fue más o menos, porque les digo, como la intención es mostrarles cómo se construye la caja, aquí lo que hice básicamente es pues irles mostrando que es cómo mantengo fijo lo que viene siendo al consumidor o al productor A, y cómo voy bajando o voy ir moviendo lo que es el lado del consumidor B. Y aquí básicamente es cómo voy rotando ahora sí que los ejes correspondientes a B. El primero nada más lo bajo, en el segundo empieza la rotación. Conforme voy moviéndome más, espera un tantito, intento rotar totalmente al agente B o al consumidor B hasta lograr esta curva, más bien esta caja de ego totalmente ya volteada, ¿no? O estos ejes volteados para formar lo que es la caja. Básicamente era lo que yo les quería decir. Si nosotros nos vamos moviendo de aquí, del consumidor B, desde su origen, que sería este nivel, a medida que nos vamos moviendo a una nueva isocuanta, alcanzamos un mayor nivel de producción, y para el consumidor A o para el productor A sería a medida que nos movemos de esta a esta a esta, alcanzamos un mayor nivel de producción. Pero si, por ejemplo, estuviéramos nosotros aquí, bueno, lo voy a poner en la otra, ya completa, ¿cómo quedaría? Sería, aquí ya tenemos de las dos isocuantas de los agentes. Como, por ejemplo, si quiero pasar del punto A al punto B, significa que si voy a aumentar la producción a X2 en lugar de a X1,
Pero a medida que yo hago eso, significa lo que viene siendo el consumidor O, voy a más pensar que aquí está X, ¿no? Como de este punto de OB a L, a este punto, si consumidor A incrementa el nivel, forzosamente tengo que reducir la producción. Y si por alguna razón nos quisiéramos seguir moviendo, si la consumidora quisiera incrementar ese nivel de producción hasta Q3, si teníamos hasta todo este segmento de producción por parte de B, como ahora es necesario la cantidad producida por B. Entonces, igual pasa con los factores, ¿no? Si por alguna razón fue la utilización, por ejemplo, de más trabajo, si yo veo de aquí, acá cómo se va moviendo el trabajo del consumidor A para incrementar una mayor cantidad, entonces lo que está provocando efectivamente es que yo voy a estar reduciendo la cantidad disponible de trabajo que tiene B. Cantidades fijas de factores. La cantidad total en toda la economía de capital está dada por el eje Y, por el eje vertical, y la cantidad total de trabajo estará dado por los ejes horizontales. Entonces, si por alguna razón quisiera un productor emplear mayor cantidad, ya sea de trabajo capital, le estamos restando la cantidad disponible de trabajo capital al otro productor. Por eso es lo del el óptimo de Pareto, que no podemos mejorar la posición de uno de los consumidores o productores sin afectar la del otro. Y eso es cuando alcanzamos, ahora sí, cuando se alcanza el máximo nivel de producción, dado la utilización plena de los recursos productivos, ¿sí? Bueno, en el siguiente punto, sí me entienden esta parte, ¿verdad? Es repetir un poquito lo de la vez anterior, ¿no? Aquí lo que quiero mostrarles es cómo tenemos cómo se va a formar o cómo los puntos de la frontera de posibilidades de producción corresponden a un punto sobre lo que viene siendo la curva de contrato. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una cantidad determinada de los dos bienes, de X y de Y cómo estos, tenemos un nivel de producción de tipo A, que es una combinación de los dos. Si fueran factores, pueden ser, en el caso de este lado puede hacer el trabajo y en este lado puede hacer graficarse el capital, y cómo cada punto que está dado sobre la frontera de posibilidades de producción corresponderá posteriormente o está relacionado con un punto en la curva de contrato. Por ejemplo, ahí tenemos un nivel de producción de Y3, de 2 y de 1 con diferentes combinaciones de X, ¿no? Por ejemplo, para el caso de producir en el punto 3, corresponde un nivel de X1. Si nosotros ya mezclamos lo que viene siendo la curva ya de contrato, veríamos cómo corresponden diferentes niveles con diferentes isocuantas, ¿no? Y los puntos de tangencia de los dos consumidores, de los dos agentes productores, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, sería que a cada nivel, por ejemplo, en B, tenemos una combinación de Y2, X2, correspondería justo X2 con el nivel Y2, y así obtendríamos todo lo que viene siendo, por ejemplo, este punto corresponde a una combinación X1, que lo estamos bajando hasta acá, y con Y3, en el punto B tenemos una combinación X2, que está aquí puesta, X2 con Y2, y el punto C correspondería una Y1, que está dado en este, con lo que viene la X, Y1 con X3, entonces corresponde a este nivel. Entonces, como pueden ver, hay una íntima relación con estos dos elementos, ¿no? Con lo que viene siendo la frontera de posibilidades de producción, junto con lo que viene siendo los puntos sobre la curva de contrato, que significan las mejores asignaciones en la producción de ambos bienes,
o si fuera en el caso del consumo, En este caso aquí yo me equivoqué, porque si estamos hablando de la frontera de posibilidades de producción, estaría yo hablando de K y de L, o básicamente si asociamos a la Y con el factor capital, la frontera de posibilidades de producción muestra combinaciones de factores. Entonces sería del factor K con el factor L, que corresponderían a estos niveles en el uso de los factores, ¿sí? Eso sería en el caso de, en este punto. Aunque bueno, si lo pasamos como la curva de, ¿cómo le llaman? Una curva de una frontera de posibilidades de consumo, que también se le llama así. Eso casi no es muy común, ¿no? Bueno, aquí lo que quise mostrarles es qué pasa cuando hay diferentes procesos productivos con diferentes intensidades factoriales. Aquí estoy dibujando tres, como el examen venía que eran dos bienes, X y Y que cada uno de ellos, ahí cambiaba, a veces en un examen decía que el bien X era intensivo en capital y en otro decía que el bien Y era de menos intensidad de capital. Entonces, bueno, aquí como no quise adentrarme mucho en ver las diferencias entre cada examen, simplemente las generalidades, era mostrarles cómo se veía la intensidad factorial, pensando, bueno, graficando por este lado el capital, por este lado el trabajo. Si se fijan, estos son el P1, P2 y P3, son diferentes procesos productivos. El P1 pues es el proceso productivo 1, el 2 y el 3. Aquí son la cantidad de trabajo empleada en cada uno de sus procesos y la cantidad de capital empleada en cada proceso. Si nosotros vamos al proceso 1, tenemos dos unidades de trabajo que están graficadas en este punto con 4 unidades de capital, que da esta combinación. Todo este segmento demostraría para esa combinación en particular de trabajo, que es el trabajo de capital, que sería lo que demostraría o el proceso 1. Si vamos al proceso 2, tenemos 3 unidades de capital y 3 unidades de trabajo, perdón, 3 de capital y 3 de trabajo. Entonces esto sería como una intensidad factorial donde se utiliza la misma cantidad de trabajo y capital. Y el último proceso tenemos 4 unidades de trabajo, que están medidas acá, y una unidad de capital. La pregunta que yo les haría es, ¿cuál es qué tipo de proceso es el intensivo en capital y cuál sería el intensivo en trabajo? ¿Quién me contesta? Yo le contestaría, pero luego se enoja conmigo. Ay, como si fuera tan enojona. Ándale, Ariel, contesta. Ya te reconocí. Creo que la que está más pegada hacia abajo es con intensidad en capital, ¿no? Y la que está más hacia arriba es con intensidad en trabajo. Tú dices que esta es... ¿no? ¿Cómo? A ver, el P1, ¿qué es? ¿Intensivo en capital o en trabajo? En capital. Ajá. ¿Y el intensivo en trabajo? P3. Es P3. Exactamente. Sí, mira, si te fijas, las unidades de capital utilizadas se miden como en proporción. Utilizas 2 unidades de trabajo por 4 de capital. O sea, el empleo del capital es mayor que el del trabajo, por eso su intensidad es mayor. Es un mayor empleo del capital que del trabajo. En el segundo proceso productivo, que está representado por esta, son 3 y 3, es igual intensidad. Se utiliza la misma cantidad de trabajo de capital. Y en el segundo, en el último, en P3, tenemos 4 unidades de trabajo por 1 de capital. Entonces utilizamos mayor cantidad de trabajo con relación al capital, por eso es intensivo en trabajo. Si nosotros lo vemos desde este punto, tenemos, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una función producción normal de las que conocemos, la Cobb-Douglas, primero teníamos, por ejemplo, que X es igual a la cantidad de producción de los bienes X va a ser igual a 3 por L, que está elevada a la 4 quintos, K a la 1. K a la 1 sería 5 quintos, ¿no? A significa que es el exponente de L, que afecta a L. B es el exponente de K, de capital. Entonces, para obtener, por ejemplo, los rendimientos, si son constantes, son decrecientes o son crecientes, sumamos lo que es A más B.
Si esa suma nos da un valor superior a 1, igual a 1, tenemos rendimientos constantes. Significa que si incremento el uso de los factores en 2, la producción se me va a incrementar en 2. Si el valor que yo obtengo es de 0.8 o inferior a 1, tendremos rendimientos decrecientes, es decir, que a medida que yo incremento el uso de factores, la producción me va a aumentar en menor proporción. Y si es mayor a 1, tenemos rendimientos crecientes, dado de que si yo aumento en 2, por ejemplo, la cantidad de factores, mi nivel de producción va a aumentar mucho más, en una mayor proporción de lo que aumentó el uso factorial. Eso es para ver los rendimientos. Pero ligado a esto está la parte de la intensidad factorial. Intensidad factorial, lo que tenemos que, para el caso particular de la Cobb-Douglas, sería dividir el número más bien el exponente que afecta a la L entre el exponente que afecta a K, ¿no? Entonces teníamos 4/5, que sería lo que está afectando a L, y en este caso K está elevado a la 1, o sea, sería 5/5. Si nosotros dividimos 4/5 entre 5/5, obtenemos 25, lo cual son 4/5. Eso significa que tenemos un bien que es, por ser mayor la cantidad, por ser inferior a 1, sería intensiva en capital. Si esta técnica fuera mayor a 1, sería intensiva en trabajo. Significaría que la cantidad de trabajo utilizado, o sea, la A, sería mayor a la cantidad de capital utilizado. Esto sería para la Cobb-Douglas. En el caso por ejemplo, de funciones que son como los métodos productivos que les enseñé aquí, que no son necesariamente elevaciones a ninguna potencia en el uso del capital, simplemente son las cantidades empleadas de trabajo y capital. Ahí lo que está asociado al trabajo será A y lo que está asociado al capital será B. Lo que tienen que hacer pues sería dividir lo que viene siendo A entre B, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del primer proceso teníamos 2 unidades de trabajo por 4 de capital. Si hacemos la división tenemos un medio. Como es menor a 1, es intensivo en capital. En el caso del proceso 2 tenemos 3 unidades de trabajo y 3 de capital, lo que da es igual a 1. Entonces, en este caso el proceso 2 está empleando la misma cantidad de factores, tiene la misma intensidad, ya sea capital o trabajo, siempre la misma, ¿no? En el caso del proceso 3 teníamos 4 unidades de trabajo y 1 de capital. Si hacemos la división, bueno, tenemos 4, que significa que es mayor a 1, y esto es un proceso intensivo en trabajo. Entonces, si nosotros estamos asociando, no solamente ver con la inclinación de las rectas, sino también ver cómo sería la combinación en el uso de los factores. En el caso, por ejemplo, 4 unidades de capital, de trabajo por 1 de capital, y así. Ahora, a lo largo de esta recta, por supuesto, van a variar las cantidades de trabajo y capital empleadas, pero siempre va a ser mayor la cantidad de trabajo que la de capital, igual a lo largo de esto, ¿no? No significa que a lo largo de toda la recta, toda la combinación sea 2,4, ¿no? Aquí va a ser 1,7 y 2 punto y tantos, ¿no? Pero siempre, si se fijan, siempre es mayor la cantidad de capital empleado que la de trabajo. Entonces, por eso, por utilizar mayores cantidades de un factor, estamos marcando la intensidad. Entonces, por ejemplo, cuando Mario les puso que había un bien X, es que ahí cambió en el examen, para unos era el bien X y para otros el bien Y, pero bueno, el caso de que el bien X fuera el intensivo en capital, estaría representado más o menos de esta forma. Y el bien Y, que era intensivo en trabajo, estaría representado más o menos de esta forma. Este es el de ellos, ¿no? ¿Sí? ¿O ya les hice bolas? No, sí, profesor. Sí, todo bien. Ok, bueno. Entonces, bueno, aquí les pongo, es un bien intensivo en capital, el bien Y. En uno de los trabajos, de los exámenes venía que el bien Y era el intensivo en capital. Entonces, si se fijan, es una línea más parada, y en este caso es más acostada, ¿no? El bien X es menos intensivo en capital. Creo que el examen de Gabriela venía así, ¿no? Que era más
que el bien X era menos intensivo en capital de lo que era el bien Y. Entonces sería más o menos demostrándose así. Ahora bien, si nosotros, es lo que pone en los exámenes, aquí está medio tramposito el examen, porque dice, los consumidores de tipo A tienen la totalidad del capital. Los consumidores del tipo B tienen la totalidad del trabajo y solo trabajan 8 horas cada uno. Entonces, él quiere saber qué sucede en un caso si hay una epidemia y se muere la mitad de la población activa, y en el otro caso si llegan migrantes y hay una entrada de capital, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta estos datos que él hace, entonces hay que agregar supuestos. Entonces pongo el uso de los factores, primer supuesto, el uso de los factores se va a medir en términos de horas. Dado que él me dice que son 8 horas, entonces ya estoy partiendo del hecho de que tenemos que medir la cantidad de utilización de los factores en términos de horas. Entonces, supongamos, o un supuesto sería, por ejemplo, que existen 10 consumidores de tipo B, y N, como ahí sí no pone cuántas máquinas o cuántas horas máquina en sí son las precisas, se supone que es infinito, lo dejamos un poquito libre, ¿no? Pueden ser las que ustedes quieran. Entonces, bueno, el número de consumidores tipo B van a ser 10. Si a estos consumidores, 10 consumidores, los multiplico por el número de horas que cada uno emplea, tengo un total de 80 horas inicialmente para, ahora sí que para ser empleadas para la producción de cualquiera de los dos bienes o de los dos bienes. Si por alguna razón la población se redujera a la mitad, significaría que ahora tendríamos 5 trabajadores. Si siguen trabajando la misma cantidad de 8 horas, serían 5 por 8, serían 40. Entonces, mi cantidad de horas laborables que serían en total de 40. Y si por el contrario hubiera una migración masiva y ahora sería que el número de trabajadores aumentara al doble, tendríamos 20 trabajadores por 8 horas, lo cual me daría 160 horas. Y el otro factor, como no se altera, porque finalmente no, en los diferentes exámenes, uno de los factores era constante y el otro cambiaba, entonces en este caso vamos a suponer que el capital pues va a mantenerse constante. Dados esos elementos, nosotros entonces tenemos el trabajo medido en el eje horizontal, como ya lo hemos visto, y el capital en el eje vertical. Como el capital se mantiene constante, voy a suponer que son 50 horas de capital, ¿sí? La primera tento sería, los trabajadores de tipo A tienen, como la totalidad del trabajo está dada, ahora sí, por lo que existe del origen al punto de corte, por decir, con el eje Y, entonces tenemos que este sería el total de horas disponibles de capital, por toda la comunidad. Y tenemos 80 horas disponibles de aquí a acá de trabajo para la producción de determinado bien. Dado eso, yo puedo alcanzar una isocuanta de este tipo, ¿no? En el cual voy a obtener, en este punto óptimo, en este punto de tangencia, obtengo ahora sí que la cantidad óptima, pero recordemos que a lo largo de toda esta curva isocuanta voy a tener el mismo nivel de producción, ¿sí? Ahora, supongamos que está la epidemia y dado que hay una epidemia, vamos a reducir la cantidad de horas trabajadas y resulta, ¿por qué? Porque se disminuyó a la mitad la cantidad de la población económicamente activa. Entonces ahora ya no tenemos 10 trabajadoras, ahora tenemos 5. Pero como cada uno de ellos está dispuesto a trabajar 8 horas, pues el número de horas laborales se reduce a 40, ¿sí? Y el capital, si se fijan, sigue estando constante. Dado eso, tenemos una reducción, por supuesto, en la cantidad producida de los bienes, porque finalmente, como el capital está determinado, es fijo, no puede moverse, está estático, entonces, y aparte el capital, acuérdense que este es un análisis de corto plazo, el capital no puede variar tan rápido,
en el corto plazo, casi es fijo, ¿no? Entonces, se redujo a la mitad la población, lo único que me ocasiona es que reduzca el número de horas, pero mi capital, la cantidad de capital que tengo se mantiene constante. Entonces me sigo manteniendo en el mismo punto de la ordenada de origen y lo único que hago es desplazar hacia adentro lo que viene siendo el cruce con el eje X o eje L, que representa el número de horas disponibles. Si por alguna razón llegan migrantes y se incrementa el número de trabajadores ahora al doble, tendríamos que pasamos de una posición de 80 a una 160, que sean los 20 trabajadores para las 8 horas que están dispuestos a trabajar, obtendríamos este nuevo nivel de producción. Con más trabajadores se supondría que tenemos mayores posibilidades de alcanzar un nivel de producción más alto, tomando en cuenta que tenemos 50 horas. Ahora, está un poquito tramposillo porque finalmente va a haber un punto en el cual no necesariamente no necesariamente podemos incrementar de manera indefinida el uso, con el empleo del trabajo, el uso del propio capital existente, porque acuérdense que habrá un momento en que los trabajadores pues saturarán el número de maquinaria empleada, ¿no? Pero así, si lo vemos muy, muy simple, simplemente por los cambios en las cantidades empleadas de los factores, pues simplemente vemos, si hay aumento del factor, entonces el desplazamiento es hacia afuera. Si hay reducción del factor, el desplazamiento es hacia adentro y siempre manteniendo la ordenada al origen. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que ahora lo que está cambiando es el capital, ¿no? Partimos de que tenemos 80 horas, tenemos los mismos 10 trabajadores que estaban empleados y tenemos 50 horas de horas máquina, que representan el capital. Esto es lo que tiene inicialmente la economía, ¿no? Su combinación de factores, ¿no? A lo largo de ella, pues existen diferentes combinaciones disponibles de ambos para poder producir, aunque el nivel óptimo de producción estaría dado por el punto de tangencia, que aquí nos salió muy bien. Bueno, si por alguna razón hay migrantes y estos migrantes traen mucho capital, entonces, o son poseedores del capital, significaría que voy a desplazar esta recta hacia arriba. Voy a suponer que es el doble, ¿no? Que ahora estamos pasando de 50 horas máquina a 100 horas máquina y mantengo la abscisa al origen. Con este nuevo nivel, alcanzo un nuevo nivel de producción dada por esta isocuanta, ¿no? Si por alguna razón hay una guerra y se destruye la mitad de la capacidad productiva, ahora resulta que tengo solamente 25 horas disponibles, horas máquina, para poder producir. Entonces, mi curva o mi nivel de disponible, ahora sí que mi estructura productiva estará dado por esta combinación de 80-25, 80 horas hombre y 25 horas máquina. En este caso sería 80 horas hombre, y esto sería 50 horas máquina, 80 horas hombre y 100 horas máquina. Entonces, en cualquiera de los dos exámenes que yo viera, o aumentaba la cantidad, o más bien se reducía la cantidad de trabajadores, o aumentaba la cantidad de capital. Como insisto, como partimos del hecho de que estamos hablando en términos de horas, pues lo único que hice fue representar aquí lo que viene siendo las 80 horas, ¿no? Ahora, no eran 8 porque ahora sí que se hablaba en plural, se hablaba de que qué pasaba con los consumidores de tipo A o B si entraban otros. Entonces no era un consumidor A y un consumidor B que representara 8 horas, ¿no? Más bien eran las 8 horas de cada uno de ellos, me voy a regresar, multiplicada las 8 horas de cada uno de ellos multiplicado por el número de trabajadores disponibles, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si por alguna razón justo hay un incremento bueno, la llegada de migrantes provoca que aumente la oferta de trabajo y la disminución del salario, por lo tanto, si nosotros tenemos esta curva como la oferta de trabajo, significa que por alguna razón se aumenta el número de trabajadores, así que si estamos, espérame tantito, estaríamos en
en esta situación, ¿no? Pasamos de esta a esta situación. Si está aumentando el número de trabajadores, ahí ya me pasé. Ahí está. Entonces mi curva de oferta de trabajo se va a desplazar hacia la derecha. Mi demanda de trabajo, ahora sí que por el momento se mantiene estática, no le pasa nada porque finalmente la cantidad de trabajo disponible, la cantidad de trabajo a contratar se mantiene igual porque no hay cambio en la estructura productiva. Entonces, simplemente lo que provoca es que al incrementarse el número de trabajadores, lo único que estamos haciendo es que pasamos de un nivel salario de W1 a W2. Entonces, el incremento en el número de trabajadores provoca la disminución del salario. Si estuviéramos en el caso contrario, en el cual, por ejemplo, hubiera disminuido la cantidad de trabajadores por la epidemia, entonces nos estaríamos desplazando, la oferta de trabajo estaría desplazando hacia la izquierda. Entonces, en lugar de disminuir el salario, lo que estaríamos provocando es un incremento salarial a este punto, ¿no? Hasta este nivel, ¿sí? Entonces, lo que yo vi en los exámenes eran como diferentes combinaciones y posibilidades. Y por supuesto, diferentes formas de llegar a resultados distintos, pues me imagino que por cada situación que él estuviera representando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que hubiese lo que ponía él, que era por una epidemia, sería que la oferta de trabajo se desplazaría hacia adentro, provocando, como hay menor número de trabajadores disponibles con una cantidad determinada de trabajo, el salario en términos relativos, pues iba a aumentar. Aquí yo lo puse al revés, ¿no? Que aquí aumentaba la cantidad de trabajadores, entonces por lo tanto el salario se disminuía porque hay mayor cantidad de trabajadores empleados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una vez que disminuye el salario, pasa otro mecanismo de lo que viene siendo el mercado laboral. Dado que disminuyó el salario, lo que ahora vamos a tener es que la demanda de trabajo, debido a que el salario disminuya, ahora esa demanda de trabajo se va a desplazar hacia adentro. Ahora es más conveniente poder contratar mayor número de trabajadores. Entonces, si se fijan, tenemos una curva, no sé si vieron esto en la parte del mercado de trabajo, donde la demanda total de trabajo no es la suma de las demandas individuales, sino que tiene que marcarse como la demanda 1 y luego el desplazamiento. Entonces, no sería, ¿cómo les explico? No sería que tuviésemos la suma de este más este y nos fuéramos hasta acá, sino más bien como el trabajo también determina, las variaciones en los precios de los factores determinan el precio de los bienes, esto acarrea cambios en el mercado de los bienes. Dados esos cambios van a afectar la demanda de los insumos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, al incrementar el número de trabajadores, el salario en términos relativos disminuirá. Entonces, pasamos de a este punto, ¿no? Con esta disminución en los salarios relativos se producirá más y esto provoca la disminución del precio. Si el precio disminuye, la curva de demanda de insumos se tendrá que desplazar hacia la izquierda. Es decir, si por alguna razón estamos disminuyendo el precio, es menos atractivo para el trabajador, para el empresario, pues contratar más trabajadores. Entonces, aunque aumentara la cantidad disponible de trabajo, no necesariamente implica que se vaya a poner un equilibrio exactamente proporcional, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el primer movimiento era el aumento en la cantidad de oferta de trabajo, ahora sí que ofertada por los consumidores. Dado eso, había provocado una disminución del salario, que sería pasar de W1 a W2, ¿no? Que sería el desplazamiento de aquí a acá.
Como esa disminución en el salario provocó cambios en los precios en la producción, en el nivel de producción, y con esto en el precio de los bienes, al disminuir el precio de los bienes, lo que provoca es que sea menos atractivo para el empresario producir. Él quiere tener un precio mayor, entonces eso provoca que la demanda de trabajo total, que antes estaba dada por aquí me equivoqué, esta sería la demanda 1, esta sería la 2, la oferta, más bien la curva de demanda total de trabajo estará dada por esta nueva curva, que es la que representaría los cambios. Ahora, con ese nuevo nivel de demanda total, tendríamos un nuevo punto de equilibrio acá. No se desplaza, no es que pasemos de D1 a D2 en esto, sino que el cambio es proporcional dado los cambios en el nivel de producción. Entonces, en este nivel de producción tenemos un nuevo salario, sí es inferior al anterior, al W1, pero no necesariamente es el más bajo, dado en los cambios que hubo en el nivel de producción. No sé si esto les quedó claro, chicos. ¿Les quedó claro? Sí, bueno, a mí sí. Bueno, dado este cambio, entonces, pues por supuesto trae afectaciones. Lo que vendría en el examen sería, ya que vieron esto, ahora, ese cambio en los precios trae cambios en lo que viene siendo pues las isocuantas, en los niveles, en lo que veíamos la anterior sesión de cómo era aquí no lo tengo, no. Cómo era, por ejemplo, la parte de los isocostos con la curva de isocuanta, ¿no? Y los isocostos van a variar, la pendiente de los isocostos variará de acuerdo a cómo esté variando la intensidad factorial o los precios de los factores, ¿no? Entonces, dado eso, o sea, dado que hay un aumento o una disminución en la cantidad del factor disponible, por supuesto va a traer cambios en los factores y no solamente por el cambio mismo del incremento o la disminución factorial, sino también porque esto tiene implicaciones en el mercado de bienes. Y ya tomando en consideración el mercado de factores y el mercado de bienes, los cambios provocarán no un nivel de equilibrio. Si nosotros lo viéramos nada más como la parte, cuando vemos, por ejemplo, el mercado de bienes y vemos que primero se desplaza hacia adentro y luego primero la curva de oferta se desplaza hacia afuera y luego la de demanda hacia adentro, veríamos que el salario se mantendría en el mismo nivel si fueran bienes. Pero como aquí son factores y dependen del mercado para el cual van a ser empleados, entonces esto trae otro tipo de cambios. Por eso el cambio no es un nuevo equilibrio, una nueva cantidad de trabajo que estaría, por ejemplo, representada por esto. Esto sería una nueva cantidad de trabajo, ¿no? A un precio W1. En este caso no, porque debido a que el mercado de bienes afectó al mercado laboral o al mercado de factores, si bien hay un cambio, resulta que ahora sí se empleará un poquito más del trabajo del que originalmente se estaba empleando. El que originalmente se estaba empleando era ¿no? No, espérame. Bueno, sí era este. Entonces, este era la cantidad de trabajo originalmente usada. Pero ahora como se dieron todos esta serie de cambios, y sería la cantidad de salario, el nivel salarial a esa cantidad de trabajo. Este sería el primer punto de equilibrio. Esto sería D1, oferta 1. Hay un cambio en la oferta que provoca el desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta de factores. A ese nivel obtendríamos un nivel salarial W1. Dado ese nivel salarial, como hay cambios en el mercado de bienes, va a provocar una demanda total del trabajo dada por toda esta recta moradita. Al cruce con la nueva oferta laboral tenemos este punto de equilibrio. Entonces tenemos un punto de equilibrio que está dado por una cantidad mayor de trabajo empleada, que sería de acá a acá, que es superior al original, que va de este punto a este punto, con una consiguiente reducción en la cantidad más bien en el salario, en la cuantía del salario relativo, que pasaría de este nivel al salario W, el salario de equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo tienen que tener en cuenta cuando hagan o rehagan el examen,
que tienen que ver, bueno, una vez que ustedes han graficado la primera parte, los factores, los supuestos, la primera caja de Edward y cómo se va haciendo, cómo se logra el primer equilibrio, ver qué pasa con los cambios en los factores productivos, ¿sí? Bueno, dado esto, nosotros tenemos ahora, yo no sé si lograron ver algún libro de economía internacional. Que les decía, chéquense uno de economía internacional porque es más claro cómo se maneja ahí lo que viene siendo cuando hay bueno, ahí son dos países y un país es abundante en capital y el otro es abundante en trabajo. Bueno, aquí suponiendo que es medianamente parecido a dos países, aunque el equilibrio cambia un poco, esta técnica, esta frontera de posibilidades de producción sería para aquel bien que es intensivo en qué factor. Ese ¿Alguien es contesta? intensivo en capital, ¿no? Exactamente, es intensivo en capital. Si se fijan, aunque ese sí está grande, existe mayor cantidad en términos relativos de lo que es el empleo del capital, ¿no? Ahora, si vemos este sería el consumidor, creo que es el consumidor A, y este sería el consumidor B. En este caso, acuérdense que el trabajo se está midiendo en los ejes horizontales y el capital en los verticales. En este caso, el bien Y, que sería el intensivo, ¿en qué factor es intensivo? ¿El trabajo? Sí, exactamente, en trabajo. Entonces, cuando trabajamos con la frontera de posibilidades de producción, tenemos que el punto de equilibrio sería cuando las dos fronteras se están juntando. Por eso me gusta trabajar un poquito con la parte de economía internacional porque se me hace más claro que con las propias isocuantas, ¿no? Esto representa un bien o un país que tiene una abundancia, por decir, en el uso del factor trabajo, que es por esta frontera de posibilidades de producción. Si te fijan, es mucho más acostada, ¿no? Y la otra es más parada, ¿no? Tiene ahora sí que una inclinación mayor hacia el uso del capital. Bueno, el punto de equilibrio sería básicamente la tangencia de los dos, ¿no? Aquí me dice, por ejemplo, que tengo empleo del origen, acá unidades de trabajo, de capital, para la producción del bien X. Y de este punto, de este origen a que sería el correspondiente si proyectamos K a este lado, tendríamos de este punto a unidades de capital. Como ven, la cantidad de capital es mayor a lo que se emplea en la cantidad del trabajo para el bien X, y en este caso la cantidad de trabajo para el bien Y es mayor a la que está empleada para el bien Y. Entonces ya con esto vemos, por ejemplo, que el bien X es intensivo en capital y el bien Y es intensivo en trabajo. Ay, ahí se me acabó. Bueno, este sería más o menos el equilibrio original. Aquí me faltó, no me dio mucho tiempo, pero bueno, la cuestión sería pensar qué pasa con aquel bien cuya cantidad de factores estaría aumentando, por ejemplo, la cantidad de trabajo. Si esto es así, significaría que esta curva se tendría que como que desplazar un poquito más hacia acá, suponiendo que está redondita. Entonces, ya no sería el cruce acá, sería como por acá. Entonces, eso implica, y esta frontera se desplazaría, tendríamos un movimiento un poco de esta hacia afuera, alcanzando un nuevo nivel de equilibrio. Eso sería más o menos cómo se graficaría en el caso de cuando cambia la utilización más bien la existencia de un factor adicional. Si resulta que por alguna razón hubiera destrucción de la planta productiva, para este bien, esta frontera de posibilidades de producción, pero espérame tantito,
perdón. Es, Profesora, ah, ¿perdón? no, es que ya no escuchaba nada, pero ya. Sí, es que le había puesto el silencio, porque quería ver algo. Bueno, ahora sí ya me escucha. Si por alguna razón resulta que se destruyó la planta productiva una parte de la planta productiva para la producción del bien X, significaría, por ejemplo, que esta frontera de posibilidades de producción se tendría que desplazar. Bueno, la cuestión es pensar que iría esta frontera de posibilidades de producción iría. Quiero dibujar una curva, pero no puedo. A ver, espérenme. Así está, ¿verdad? Gracias. Creo que hay la opción como de un lapicito o algo así. Igual y así. Aquí está. Ese justo. Bueno, así, para que no se olviden de mis grafiquitas, ¿no? Pero me dejan ponerlo bien. Aquí está, el lapicito. Sí. Aquí está. Entonces, hubo una destrucción de una cantidad determinada de... Uy, no. Bueno, va a bajar el capital, ¿no? ¿O cómo? Para que no me olviden, chicos, ahí está. Bueno, la idea es que algo así pasa, ¿no? ¿No es cierto? No, tendría que dibujar una línea que fuera, nada más lo voy a señalar con el lápiz, porque no me está saliendo. No lo voy a poner, ¿no? Una línea que fuera, por ejemplo, una cantidad menor de capital, que fuera más o menos así, y cuyo cruce con la frontera de producción del otro lado estuviera a lo mejor hasta acá. Entonces eso provocaría un cambio definitivamente en la producción de ambos bienes, ¿no? Porque hubo una destrucción de la cantidad el factor empleado intensivamente en la producción del bien X. Y en el caso, por ejemplo, de que fuera el aumento en el trabajo, esta frontera se tendría que desplazar hacia abajo, ¿sí? Eso nos da un nuevo nivel de equilibrio. Entonces, en pocas palabras, lo que Mario quería que ustedes hicieran era, lógicamente, no iba a haber un resultado único, ni siquiera dentro de un propio examen, sino simplemente es que ustedes vean, armen sus propios supuestos y dados esos supuestos, trataran ustedes de graficar y de explicar esos cambios que les estaba dando. Entonces, por ejemplo, si por alguna razón hubo 2 exámenes que hablaron, por ejemplo, de la epidemia que destruía o más bien mataba a la mitad de la población, bueno, el primer supuesto a lo mejor uno planteó que existían solamente 2 trabajadores, a lo mejor el otro tendría que haber planteado que eran 10, y así era, o que, por ejemplo, eran como diferentes combinaciones, pero siempre manteniendo un esquema muy parecido en el caso de los dos, bueno, de los 86 exámenes que hubo, ¿no? Entonces, básicamente es eso, muchachos, ver más o menos, hay una cosa que les quiero mostrar, que me voy a tener que salir. ¿Cómo serían los diferentes cambios? Pensando, por ejemplo, en términos de la caja de Edward, ¿no? Esa no la terminé. Esta. No sé si se logre ver que aquí hay una línea. Esta línea acá, como de lápiz. Muy poquito, pero sí. Sí, es muy tenue, pero sí se ve. Bueno, si nosotros volteáramos esta caja, significa que esta línea está más acostada y lo estamos viendo desde el punto del consumidor B. Entonces, esta me estaría marcando, es que no la encuentro. Ay, me hice bola, espérenme. Es que lo que dice, ya, estas me estaría marcando, por ejemplo, la intensidad del bien por ser ligeramente más acostada, esta línea, pues viéndolo desde acá, que es aquel bien intensivo en el uso del trabajo. Y si se fijan, aquí hay otra. No sé si, no sé si la ven, esta línea de acá, ¿sí? Está ligeramente más parada, ¿no? Entonces, a mí me ayudaba a dibujar el bien X, que era en este caso el intensivo en capital.
Entonces, lo que se trataba, por ejemplo, bueno, inicialmente ustedes marcaban esto, pero ya que hubiera un cambio, la destrucción, o más bien la migración o la epidemia, era que ahora la intensidad del capital o del trabajo iba a variar y con esto estas rectas se podían mover hacia acá y tenían que marcar, por ejemplo, las isocuantas de acuerdo a esos movimientos. Aquí, por ejemplo, si seguimos esta recta, aquí me falla un poquito en esta, pero si me fijamos esta recta, si vemos la isocuanta, va a la mitad, iría por acá y mostraría el cruce. Aquí se me fue el avión, no sé qué me pasó, que no me fijé bien cómo lo hice. Y esta de acá marcaría la del bien Y. Si por alguna razón este bien resultara ahora o más parada, dependiendo de la intensidad factorial que ustedes quisieran representar dado el examen que les dio. Y así sería replantear el nuevo equilibrio. Ese era en sí lo que el examen, lo que en términos generales se les preguntaba. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Profesora, yo no la escuché muy bien, es que se me fue el internet. ¿Cuál era la línea que está un poco acostada? Mira. Lo estamos viendo, esta parte de acá, esta línea, está ligeramente más acostada y está vista desde el consumidor B, ¿sí? Y esta que viene marcada, que empieza un poquito con azul, pero aquí se ve una cosita como gris clara, es por aquí va, sería que está más inclinada hacia el capital. Entonces esta correspondía al consumidor A. Entonces espérame tanto. ¿La tablet? A ver, voy a poner una tablet, a ver si puedo dibujarla, porque creo que aquí no se entiende muy bien, para ver si me explico mejor. Pero bueno, esta sería, no saben que la tengo descargada, no voy a poder. No, ¿saben qué? No olvídenlo. Perdón. Viendo la que está más parada, que sería esta de aquí, sería la que representa al consumidor A y a la producción del bien X. Más bien esta línea azul se remarcó sobre la gris. Si se fijan, está más pegada al eje Y. Y esta de acá está más pegada a este eje, al eje horizontal. Entonces, para este caso, el bien Y, que está representado acá, sería que el bien que estuviera ahora sí, el dibujo de sus curvas estuviera como más acostado. Y para el bien intensivo en trabajo sería que está las curvas un poco más paradas. Y la cuestión era pues unir los puntos de tangencia o dibujarlas de acuerdo a esos dos tipos de inclinaciones para el equilibrio original. Y luego ya que hubiera cambios en los factores, por ejemplo en este caso, bien incrementara la cantidad de trabajo, pues acostaría todavía más. De aquí, de esta, pasaríamos un poquito más acostada hacia acá. Ay, espérenme. Ahora, ¿qué hice? Espérame. Dejaste de compartir. De compartir. Ajá. Y abrirla. Perdón. Perdón, chicos, aquí se me fue el satélite. Entonces ya, dependiendo de los cambios que les marcara él en el examen, era ver si ustedes hacían más acostadas estas rectas o más paradas, de acuerdo a qué factor iba a cambiar. Por ejemplo, en este caso, si por alguna razón los consumidores de tipo A incrementaban la cantidad de capital, pues sería todavía parar un poquito más esta recta. A lo mejor hacerlo por decir recta. Sí, ya. Por ejemplo, si hubiera sido utilizar más capital, sería marcar esta recta aquí y dibujar lo que serían las isocuantas, manteniendo esta línea, ¿no? Entonces ya los puntos de tangencia, por supuesto, cambiarían, ¿no? A lo mejor al cambiarlo con esta, el punto de tangencia ya no estaría en este punto B, sino estaría en este punto.
y el punto de tangencia ya no estaría en A, ya estaría en este pequeño punto. Entonces, dependiendo de qué a lo que les pedía, si eran incrementos, disminuciones en la cantidad de un factor, pues eso marcaría cómo cambiaba estos pequeños cruces. Esto yo lo hice como una trampita, de alguna manera viendo el esquema de las intensidades, ¿no? Espérame tantito. Dije, bueno, viendo este esquema, voy a pintar para X sobre esta línea cómo se irían las isocuantas. Y si tuviera aquí el eje volteada la caja, tendría que, si fuera partiendo de este punto hacia acá, sería más acostado para demostrar la intensidad factorial del factor trabajo, ¿no? Más bien la intensidad factorial del bien Y con relación más intensivo en trabajo en capital. Entonces, por supuesto, deberían cambiar los tipos de ejes, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo claro? Ahorita yo no. ¿Tú no, Sí, que tú bueno, no sí. tienes claro Yo no nada? tengo dudas, no, algo así, no tengo dudas, profesora, todo bien, muchas gracias. ¿Todo bien, seguro? ¿Nada más? ¿Todos claros o...? ¿A que extrañaban mi letra? Mucho, Sí, mucho, la mucho. verdad, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Mis gráficas chuecas también las extrañaban. Sí. Son abstractas, pero me gustan mucho. Por eso dije, no, pensen ustedes, y definitivamente les voy a poner unas de mis gráficas con mi letra. Por eso léanlo con calma para ver si le entienden, que yo creo que sí. Y para que no me extrañen. Bueno, pues básicamente sería eso, muchachos, lo que vi en general para poder contestar los exámenes, un poquito recordando lo que vimos o lo que platicamos la clase de la asesoría anterior, hace 8 días, y esto que sería más o menos en general los tips de cómo poder haber llegado a lo que él estaba pidiendo, o cómo más bien plantear el inicio para que ustedes desarrollaran todo lo que les estaba pidiendo posteriormente, ¿no? Pero en general era más o menos relativamente parecidos, ¿no? Los exámenes, no, por supuesto va a haber, lo que les decía, cada examen de acuerdo a quien lo leyera y cómo lo leyera y los supuestos que estuviera manejando. Por ejemplo, les decía esto de horas, ¿no? 8 horas cada trabajador, bueno, pero estás hablando de 8 horas de todos, 8 horas de 2 trabajadores, de 3, de 4, o sea, en sí la interpretación de cada uno, había que leer bien el examen, pero la interpretación de cada uno iba a tener nuevos supuestos, y esos nuevos supuestos serán de acuerdo a los originales o a los esenciales, cómo ustedes iban a alterar o iban a pasar a un nuevo equilibrio. Eso es más o menos lo que vi en general. ¿Sí? ¿Sí les ayudé o les revolví más? No, sí, bueno, a mí me quedó mucho más claro así. Muchas gracias. No, Sí, de nada. profesora, mucho más claro. Bueno, pues ojalá que sí les haya ayudado.